En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. ¿Por qué la palabra del mudo? Muchas veces me han preguntado qué quiere decir eso. En realidad yo le puse la palabra del mudo porque tenía la intención de escribir un cuento que se llamara La palabra del mudo. Tenía algunas historias incluso que podían prestarse a este título de La palabra del mudo. Pero fue un cuento que nunca pude terminar, lo empecé varias veces, pero no me salía. Entonces, bueno, dije, vamos a publicar pues el libro con este título, aunque no existe un cuento que se llame La palabra del mudo. Pero luego me di cuenta de que ese título tenía una cierta significación y que correspondía, en cierta forma, a muchos de los cuentos que estaban contenidos en estos libros, en estos volúmenes, desesperados, a los que no tienen la posibilidad de expresarse. Alguien también me dijo de que, en realidad, le había puesto el título de La palabra del mudo, refiriéndome a mí mismo, que ese libro, que esa palabra era la mía. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arrancamos con el amigo Gonzalo Gervás en controles de emisión, con Gustavo Germán en la puesta a punto, y arrancamos este programa con la voz de Julio Ramón Ribeiro, el autor, el escritor peruano que estamos abordando, que estamos tratando de descubrir esta semana. Julio Ramón Ribeiro es entre otras cosas, es un famoso diarista, digamos, que tiene diarios íntimos muy importantes. Vamos a hablar del tema de los diarios de Julio Ramón Ribeiro al final de este programa, pero también es un famoso escritor de cuentos. O sea, también escribió novelas, dramas, obras de teatro, pero sobre todo cuentistas, y todos sus cuentos los juntó en La palabra del mudo, que estaba explicando bien cómo es el tema del mudo. En el caso de él era alguien que hablaba muy poco, decía muy escueto. Ayer estuvimos hablando, llamamos a Perú para hablar con Jorge Coaguila, que él es el autor de Las respuestas del mudo, que es una antología de entrevistas en torno a Julio Ramón Ribeiro. Pero bueno, hablaremos de Ribeiro después. Ahora vamos a darle la bienvenida aquí, digamos, no vamos a hablar de literatura, hablaremos sí de arte, de fotografía, de muchas cosas, con Javier Villasuso. ¿Cómo andás, Javier? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Javier Villasuso, el hombre es fotógrafo, por lo menos es lo que me llegó a mí, de Durazno. Bueno, vive en Durazno, vivimos a través de una librera, de una amiga de allá de Durazno. Javier Villasuso es nacido en el año 80, de Montevideo. Has andado por muchos lados, has andado por Estados Unidos, has andado por muchas... Y ahora en este momento estás en el tema de la fotografía y del video. En concreto, hiciste un trabajo que a mí me llamó mucho la atención, me pareció te felicito desde ya. Gracias. Se llama Antártida Celeste, ¿no? El nombre Antártida Celeste obviamente tiene que ver con Uruguay, ¿no? Por el celeste de Uruguay. Pero yo te quería comentar, eso no te lo comenté fuera del micrófono, que hay un poeta que escribió el año pasado un gran libro de poesía, que yo creo que va a sacar un premio, que se llama Antártida, los Antártidos, bueno, Pallares. Él se llama Ricardo Pallares, es un gran poeta académico, y el libro es precisamente todo en azul y con dibujos en azul y poesía, y es un viaje, ¿no? Él dice que es un viaje a una Antártida que no existe, ¿no? Es una Antártida celestial. Entonces yo ahora veo que es una Antártida celeste la tuya, así que en algún momento se van a tener que conocer. Estamos conectados, sí, entonces, en algún punto. Más allá de que están aludiendo cosas diferentes, casi tienen el mismo título, apuntar lo mismo. En tu caso, en los dos libros, digamos, aquel poeta también, Ricardo Pallares, lo que hace es un viaje, y en tu caso es un viaje que hiciste a la Antártida. Sí, una aventura, diría yo, más que un viaje. Fueron muchos días y, bueno, como se ve, es una travesía bastante interesante. Arrancó en este barco, en el Row 26 Vanguardia, recorriendo toda la costa hasta llegar, bueno, justamente a la base Artigas, que es la base uruguaya permanente que tenemos en el continente blanco. Pero vos tenías interés, ¿cómo te nació esto?
Esto en realidad... Es un libro de fotografías excelentes, aparte, después vamos a hablar de las fotografías porque hay también un tratamiento digital de las fotografías muy interesante también, ¿no? Exacto, forma parte un poco de mi estilo a la hora de trabajar la fotografía. Soy una persona que trabaja mucho la edición de las fotos. Y esto en realidad se da como, originalmente, como también hago video, o sea, puntualmente fui a ayudar a hacer cámara, asistir en cámara a Javier Moreira, que fue la persona que me conectó con este viaje. Pero al subirme, llevé mis cámaras obviamente, y desde el momento que me subí al barco dije, bueno, a ver, esto hay que contarlo. Empecé a ver un montón de situaciones, cosas que para las personas que no estamos acostumbradas a la vida marítima, a todo esto, me pareció súper interesante de registrarlo y de contarlo. Y conforme pasaban los días, cada vez me daba cuenta más de que había que hacer un libro. O sea, me lo pedía el día a día. Es un libro apaisado, un libro de tapas duras, con fotografías que está dividido en varias secciones, el libro de la Antártida Celeste, y que llevan ese viaje, ¿no? La partida, el Vanguardia era el barco, ¿no? El viaje, el ECARE, que no sé qué es, la base, la dotación, la maniobra, los científicos, las visitas y el regreso. Todo eso fueron las etapas que básicamente, si bien hay un poco de texto, está jugado todo a la fotografía, ¿no? Exacto, esa subdivisión, bueno, es parte de una idea de el diseñador Juan Andrés Fernández, de Jaffa Arquitectura, que fue la persona que me ayudó a ordenar un poco las ideas, porque, o sea, para que te das una idea, yo tenía unas 5.000 fotos que quería poner todas en el libro. Es una locura. Entonces, llega la Estación Científica Antártica Ruperto Elichiribeijetti. No lo digas, es tan difícil que no se dice. Es imposible. Esa es una base una base inglesa, que estaba justamente al lado, a unos pocos kilómetros, de la base de Argentina Esperanza, y que no me acuerdo exactamente ahora del año, pero los ingleses nos cedieron a los uruguayos para tener una base dentro del continente mismo. ¿Por qué pasa? La base Artigas, la base permanente uruguaya, no está en el continente, está en una isla que se llama Rey Jorge, que queda ahí cerquita, digamos. Entonces, esta es perdón, ¿está en una isla y eso está pegado con hielo o no? Según el momento... En el pleno invierno puede llegar a quedar todo integrado, pero en lo que es el verano, por ejemplo, que es el momento en el que se viaja, hay bastante distancia, o sea, hay mar. Es muy interesante porque vos vas llegando y, bueno, en verano llegás inclusive a ver piedras, a ver colores, pero los que saben, los que han estado en invierno dicen que es todo blanco, o sea, no hay vuelta. Hablaste de Jaffa Arquitectura de Diseño, Juan Andrés Fernández, que es el que diseñó y diagramó el libro. ¿Y cómo llegás a esto? ¿Cómo se llega al proyecto de hacerlo libro? Bueno, una vez que retorné de la Antártida, con estas 5.000 fotos, surgió ahí ya se dio la idea de materializar. Y con Juan Andrés trabajamos hace muchos años, tenemos una gran amistad. Y bueno, él se prendió enseguida de decirme, yo te ayudo con esto, vamos a encararlo. Y como te digo, gracias a él es que se le dio esta forma, este formato de dividir las fotos, de ordenarlas. O sea, para mí tenía que ser un libro de 10 veces más grande. No, porque aparte siempre hay un trabajo grande de diagramación y de diseño, en el sentido de que hay algunas fotos que ocupan toda una página y después hay todo un contrapicado, hay una cuestión de ritmo también, ¿no? Para llamar la atención. En algunos momentos genera descansos, en otros momentos, claro, por ejemplo, no estamos en la radio, pero digamos, estar en el océano y ver una puesta de sol, eso es increíble. Cuando yo siempre digo, nunca vi ese tipo de puestas de sol en mi vida. O sea, parece una constante. Aparte, cuanto más al sur vas, obviamente los días se hacen más largos. Claro. Entonces, llega un momento que la puesta de sol es casi que eterna. Entonces, para uno que hace fotografía y video, es el regalo más grande que te pueden dar. Pararte así y tener media hora para capturar la puesta de sol es increíble. Y bueno, y en la base mismo, para que se hagan una idea, a eso de las 11 y pico de la noche es cuando se podría decir que se ocultó el sol y se transformó en noche. ¿A las 11 de la noche? Y a las 3 y pico de la mañana ya de vuelta arranca el amanecer. O sea, son 3 horas más o menos de oscuridad.
en ese momento y en ese lugar donde estábamos nosotros. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, y siempre a los uruguayos nos impresiona la Antártida porque no tenemos ni idea, digamos, somos un país aparte muy poco marinero, ¿no? Digamos, los uruguayos que lo digo, marineros son muy pocos, digamos, ¿no? Entonces, es verdad. Y esto es toda una aventura naval, ¿no? Básicamente, ¿no? Están ahí. Sí, hay dos formas de llegar. Una es por medio del avión que aparece en la última parte del libro, porque fue la forma en la que retorné de la Antártida en el Hércules. Hice lo que se llama el viaje completo. Fui en barco y volví en el avión. ¿Qué pasa? El avión es el que por lo general se encarga de llevar a los científicos, claro. a los pasajeros. El barco es el que viaja una vez al año con todas las provisiones. Claro. O sea, es fundamental la llegada del barco a la base. Y están por lo general esperándolo enloquecidos, porque claro, viene todo o sea, todas las provisiones, ¿no? En todo sentido, inclusive el combustible. Todo. Bueno, lo documentás bastante, ¿no? Como que es la operación más, digamos... Es importantísimo el momento del... Ahora cambió, justamente este año se está implementando un cambio bastante interesante, pero en su momento fue súper rústico y verlos hacer, o sea... Es otra cosa que para mí me llamó mucha atención. Ver cómo se hacen todos los procesos para sobrevivir, para que la base esté funcionando, es increíble. Sí. Y ahí habla también de eso que tiene el uruguayo, del famoso lo atamos con alambre, y que hacemos, o sea, a todo a pulmón. Es otra de las cosas que yo quiero documentar en el libro. O sea, el que vea el libro va a ver mucho de la historia humana del uruguayo en función de la Antártida, de cómo procesa todo, y no tanto de fotos lindas de la Antártida. Porque, o sea, ¿qué pasa? Hay miles de libros con fotos lindas de la Antártida, de fotógrafos 10.000 veces mejores que yo. Entonces, yo lo que intenté plasmar en el libro es contar cómo es ese proceso para poder llegar, para poder estar en la base, y todo lo que vive el uruguayo, tanto el que trabaja ahí, porque hay gente que se queda un año entero ahí en la base, hay 10 personas que están fijas año a año, y son los que mantienen eso vivo, que para mí es fundamental, porque, o sea, Uruguay, un país tan chiquito, dentro de los 200 y pico de países que hay en el mundo, y somos uno de los 20 y pocos que estamos ahí todo el año en la Antártida. Tenemos voto, tomamos decisiones, o sea, me parece que es importantísimo, porque la Antártida tiene muchos entendidos dicen que es el futuro de la humanidad, ¿no? Sí, claro, es donde está la reserva más grande de agua, dulce, y un montón de enigmas que están ahí en el hielo. Y a la hora de presentar las fotos y de digitalizarlas, digamos, por ejemplo, Villasuso lo que hace es, por ejemplo, presenta una foto en blanco y negro y hay 2 o 3 detalles que están coloreados, por ejemplo, ¿no? Sí, a ver, recién vi correcto. Acá, por ejemplo, una, ¿no? Pero digo, hay otras que están en color, pero los colores a veces son más exagerados. Aunque, atención, digo, yo los veía las fotos y pensé, quizás en la Antártida los colores sean más fuertes también, ¿no? Pensé, digo, puede ser. Podría ser, ¿no? Me quedé, por ejemplo, o algunos no son blanco y negro, este sí es blanco y negro, ¿no? Y sin embargo, no, tiene color, y sin embargo tiene esos detalles con un color muy alto, ¿no? Es una forma, un estilo de edición que yo trabajo mucho, y que justamente en Durazno llamó mucho la atención cuando empecé a implementar eso, que no se utilizaba mucho, que es algo que, no sé, esas cosas que como el músico de repente tiene un estilo de tocar la guitarra, en mi caso se me dio eso de que me gustó desde que lo empecé a hacer, y funcionó, también a la gente le gustó, y en el libro tiene un montón de fotos de ese estilo, que lo que se busca es resaltar ese elemento puntual en la foto, que qué mejor que con el color original, ¿no? Y mi estilo, como vos también decís... ¿Pero el color original o le pones más color? Por ejemplo, hay algunas cosas que yo pienso, puede ser tan rojo, puede ser que sea tan rojo. O de repente hay una intención ahí a la hora de saturar, el contrastar. El amarillo del sol de la bandera uruguaya, que todo el edificio en la Antártida está pintado como una bandera uruguaya, ¿no? Lo que yo no hago en las fotos es modificar los elementos. O sea, todo lo que vos ves en la foto estaba ahí, en ese lugar, en ese momento. No hago el famoso Photoshop que le llaman, que es agregar elementos o quitar. O modificar o mejorarlo, digamos, o borrar algo. Un elemento que puede, digamos, yo lo que sí trabajo mucho es justamente contraste, saturación y un montón de variables, de tonalidades, para generar ese tipo de cosas. Yo siempre digo, a mí lo que me gusta es que la gente cuando vea la foto, sienta lo que yo sentí cuando la saqué. Ese es como mi objetivo. Entonces, no es tanto registrar, documentar exactamente lo mismo, sino que hay una mirada tuya. Exacto, hay un toque más artístico y mezclado con lo sentimental, de que, por ejemplo, por eso yo soy muy de lo que tú muy bien has notado, de jugar mucho con la intensidad de los colores,
o al revés, o de repente vas a ver fotos prácticamente tristes, con tonos muy sepia, porque es la intensidad lo que yo sentí en ese momento y lo que quiero transmitir de lo que vi y de lo que sentí. En algunos momentos, por ejemplo, hay colores, por ejemplo, de cosas que están herrumbradas también, que uno se imagina, digamos, que pueden tener esos colores o que llaman la atención, ¿no? Porque digo, pero también está vos destacando esa parte, ¿no? Exacto, o por ejemplo los tanques, hay una parte que habla de la maniobra de combustible justamente, hay unos tanques enormes, tanques rusos de la época de la guerra, que están ahí en la Antártida, que bueno, no se habla mucho de eso porque imagínate, la Antártida es un lugar donde no se podía tener participación militar, nada por el estilo, pero bueno, ahí están esos tanques enormes de combustible que están todos destruidos y hay uno puntualmente que todavía sigue aguantando, que es el tanque donde los rusos, la base rusa que está muy cerca de la uruguaya, le cedió a Uruguay para poder ir y dejar el combustible. Y por eso toda esa maniobra increíble que se hace para que Uruguay tenga ese combustible ahí guardado. Hasta, bueno, ahora creo que este año ya se implementó, ANCAP armó todo un sistema nuevo, pero imagínate, fueron 30 misiones en las que Uruguay tenía que utilizar esos tanques que están destruidos. Bueno, mirá, o sea, hay alguno inclusive adentro está lleno de basura. Bueno, pero es una cuestión que tiene mucha fuerza cinematográfica, ¿no? Ni que hablar, ni que hablar. Impresionante, ¿no? Digamos. Es en mi mente, en algún punto, ojalá algún día pueda hacer una película. Claro, ya tiene su propio drama, ¿no? Ya está. Lo que te adelanto acá como primicia, como justamente yo también, esos son los tanques. Sí, como yo también hago video, todo lo que estás viendo ahí a nivel fotográfico también fue capturado en video, porque justamente yo, así como sacaba las fotos, hacía pequeñas filmaciones, más a nivel cinematográfico, así que el segundo, digamos, paso de Antártida Celeste como libro pasa a ser una película, que esto es primicia que te estoy dando acá. Pero una película documental. Y lo mismo que el libro, o sea, contando. Es como el poder el libro verlo en película, imagínate. Exacto, película es un decir, en el sentido de una especie de documental, digamos, pero más bien expresionista, ¿no? Exacto. No en plan así documental, digamos, científico, sino para nada, personal. Desde el lado personal, de la experiencia del viaje y de todo lo que pasó ahí, cómo cocinaban, cómo hacían esto, esa maniobra, ver en uno ve las fotos, digamos, de las cocinas, digamos, de donde viven, y a ver, son muy alegres, ¿no? O sea, con muchos colores, y a veces parece, digamos, de You Hosted, ¿no? Una cosa así. A ver, yo, sinceramente, el orgullo que sentí, o sea, estás en el fin del mundo, estás allá abajo, fui a la base rusa, fui a la base chilena, la base uruguaya, la verdad, es un orgullo cómo él se mantiene, cómo está, eso te demuestra de que cuando queremos hacer las cosas bien, podemos. Sí, se puede trabajar bien. Muy bien, amigos, después de la pausa seguimos conversando con Javier Villasuso. Él es el autor, el fotógrafo de este libro que es muy, pero muy lindo, muy interesante, se llama La Antártida Celeste. Después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos con Javier Villasuso aquí en La Máquina de Pensar, amigos. Estamos viendo, obviamente me está comentando todas las fotos, son muchas fotos, esta de la Antártida Celeste. Solamente para decirles lo que me estaba contando ahora, me estabas contando, Javier, vamos a compartirlo. Hay una sección que se llama Las Visitas. Tiene que ver no con las visitas que reciben ustedes, sino las visitas que hiciste vos a los otros Exactamente. lugares. Y bueno, está la delegación rusa, la base rusa, que esto también me sorprendió. Hay fotos de los uruguayos que ponen como si fueran le llaman unos tótems, unos señaleros, digamos, señaladores de lugares, ¿no? De direcciones. Pero exacto. Son de direcciones reales que están a miles de kilómetros. Exacto. Hay uno, por ejemplo, en la base de Artigas. Hay uno de esos tótems donde aparecen, mira, creo que todas las ciudades del Uruguay y bueno, hay algunos que otros países también, ¿no? Sí, pero que más que nada visitantes. San Ramón, claro, visitantes Puerto Belén, por ejemplo, ese puerto. Es decir, es como si fuera, bueno, es donde está la veleta, digamos, en la base uruguaya, y hay esos cartelitos que dicen, bueno, Melo,
3.333 kilómetros, ¿no? Florida, tal cosa. Fraile Muerto, 3.313 kilómetros. Es sorprendente, ¿no? Está genial. Belén, 3.592. Han sido visitantes que van y ya, obviamente prevenidos, ya llevan su pequeña flecha. El cartelito ponen Madrid, claro, también Santiago. Y clavan. No es solamente de Uruguay, Paysandú. Por lo general son visitantes que tuvieron de esas diferentes localidades. Bueno, y que apostaron a llevar y a poner el cartelito, sí. Eso se pega no es que se armó, no se armó un día. Es un poste donde van poniendo esos cartelitos que exactamente. Y es algo muy común en todas las diferentes bases antárticas. Habría que averiguar después bien, eso no lo averigüé. ¿De dónde surge eso? ¿De dónde se inicia? Por ejemplo, hay un cartelito que dice Soriano, Mercedes, 3.207 kilómetros, que es de donde está el lugar. Bueno, el tema es que, bueno, vas a la base rusa, ¿no? Y bueno, ves esos carteles obviamente en cirílico, no se entiende nada, ¿no? Pero es lo mismo, es la misma idea, es un poste idea, donde se van poniendo esos cartelitos, esos anuncios de madera, y ahí hay una iglesia bizantina, digamos, es raro, ¿no? Increíble. Iglesia ortodoxa rusa. Sí, una pequeña capillita. Que no sé, albergará capaz que unas 20, 25 personas adentro. Impecable adentro. Esto son unas fotos, o sea, entras ahí y es como entrar a la época medieval. Bueno, todo madera y todo el madera y el dorado de las, bronce, del bronce, hay algunos detalles en oro también. Bueno, se armó especialmente ahí. Y ojo, bueno, Rusia tiene varias bases, ¿no? Esta es una de ellas. Tiene bases y les dio un concierto. Hay un monje que es un diácono, pero un monje como pensamos nosotros, yo que sé, el monje Rasputín, ¿no? O sea, barba blanca, barba larga, ¿no? Y con esa vestimenta, sotana, esa sotana, sí. Y con ese cinturón en el medio de la sotana, ¿no? Totalmente, o sea, bueno, al entrar a ese lugar, o sea, con ese marco, al entrar ahí sentís que estás en el medio de la Siberia. Sí. O sea, es lo que tiene, cómo te transporta. Y como decías vos, arrancó a tocar las campanas. Son una serie como de 8 o 9 campanas puestas en diferentes posiciones. Y una atada a un pie, otra atada a otro pie. Y después con los dedos va golpeando. A la mano, ¿no? Exacto, va golpeando cables y genera una orquesta. O sea, es como si tocara un piano, pero todo de campanas. No, muy interesante, la verdad. Y digamos, obviamente eso se habla en inglés, digamos, ¿no? Es la única forma, ¿no? Sí, en la Antártida el lenguaje bueno, universal, que es el inglés, es el más utilizado. Igual te diré, hay una cosa muy particular que le llaman el espíritu antártico. Y bueno, en realidad pasan en otro tipo de situaciones, pero ahí se da muchísimo. En el mar también pasa eso, ¿no? Digamos, la idea de los marineros, de la lealtad de ayudar al otro, exactamente, ¿no? Porque están en un lugar que es muy hostil, ¿no? Muy peligroso, ¿no? Y ahí, bueno, la ayuda es imponente. Pasa algo, son bases que están muy cercanas. Entonces, ante el mínimo problema que le pase a una base, todas las demás acuden a ayudar. Un ejemplo muy claro que es muy interesante: a ti te pasa algo con tu generador o tus dos generadores, te falta un tornillito que se rompió de la tapa de no sé qué historia, y tú no puedes ir a la ferretería a comprar un tornillito. No, claro, sí. Entonces genera, más allá de que tiene un montón de repuestos de todo como para cubrir cualquier tipo de problema, cuando surge lo imprevisto, ahí es donde las bases se apoyan entre sí, porque es fundamental el apoyo humano entre los diferentes y es fundamental países. También, digamos, el protocolo, digamos, no para no que haya accidente. Digo, vos que fuiste como visitante también te habrán dicho, ¿no? Hay fundamental ¿no? Salir con aparato de comunicación, salir por lo general de a dos personas mínimo. Claro, exacto. Sí. Bueno, a mí me pasó la anécdota más increíble. Fui a hacerle, quería una foto puntual de uno de los el buzo de la base, digamos, el encargado de toda la parte de acuática, digamos así. Que hay que meterse en el agua. Fuimos al lago Uruguay, que es el lago que está atrás de la base, es donde se saca el agua que se utiliza en la base. Y claro, él baja con su equipo, todo, o sea, imagínate, pesa como 200 kilos entre el equipo y él, un hombre altísimo, todo. Yo que soy chiquito, flaquito, o sea, peso 50 kilos. Entonces él pasa, se mete sobre el lago que está frisado. Entonces me dice, bueno, acá hay un agujero, vamos a querer hacer la foto acá. Y le digo, sí, impecable, me gusta ahí. Entonces empiezo a buscar el ángulo y quería estar un poco más cerca de él. Entonces le digo, ¿puedo meterme hasta ahí? ¿Puedo bajar del puentecito? Sí, me dice, vení por donde yo vine, que vos pesás 3 veces menos, no va a pasar nada. Bajo, impecable, empiezo a buscar el ángulo y ¿qué pasa? Por mi inconsciencia como fotógrafo de empezar a buscar el ángulo, me muevo, te diría que 30 centímetros más a la derecha del caminito por donde él pasó, y de repente caigo al agua. En realidad caigo hasta medio cuerpo, digamos.
Las cámaras increíblemente, como Se las tenía salvaron, colgadas sí, en sí, arnés, sí. quedaron arriba, mis brazos arriba, y más o menos del ombligo para abajo, todo mi cuerpo sumergido en el agua. Entonces, imagínate, estamos hablando de un lugar, toda una situación bastante... sí, él saltó con una mano, me sacó así, bárbaro. Pero y aparte después el frío... te demuestra los riesgos. Sí, al momento de salir del agua, Ah. ¿estás bien? No sé qué, sí, bárbaro. Entonces me dice, bueno, vámonos a la base porque no, pará, estoy acá, me mojé, déjame sacar la foto. Bueno, dale, me dice. Arranco de vuelta a sacar la foto. En una me dice, bueno, ¿cómo estás? ¿Tenés mucho frío? ¿Cómo estás? Mío, no, impecable, al revés, me siento calorcito. Vámonos ya, me dice, te estás quemando. Entonces salimos. Eso te estás quemando, claro, te estás quemando. Salimos, cuando llego me baño y la piel todas como manchas rojas. Que después se fueron, ¿no? No pasó más de eso, un susto. Pero y manchas rojas porque se está quemando la piel, porque se está congelando todo. Pues está toda el agua acumulada, el frío, todo. Y claro, vos estás ahí y yo sentía calor. Yo estoy bárbaro, le digo. No, vámonos ya, me dice. Sorprendente. Bueno, digamos, este libro, bueno, hay acá una foto que a mí, bueno, obviamente le gustaron, porque por algo la pusieron completa, que es una gran huesos, digamos, de ballena o de un gran pescado enorme, digamos, y eso como que apunta, está al costado de la base uruguaya. Pero bueno, esto obviamente en radio no se puede ni conversar porque son espectaculares, y insisto también en el tema del tratamiento tuyo digital de cada una de estas fotos para obviamente intervenirlas. Por ejemplo, estas atardeceres no son tienen tanto color, ¿o sí? A ver, te podría decir que es un 80% de lo que es de verdad. Hay un extra power ahí. Pero ¿sabes qué pasa? Si yo saco la foto como es, no creo que llegue a transmitir lo que yo sentí. Claro. Entonces, ese extra que yo le doy, correcto. al menos intenta de que vos sientas, viste que vos la ves y te impresionó. Sí. Esa sensación que vos tuviste es lo que yo tuve al verlo en el momento. Esa es la idea. Llama la atención como algo que aparte que es como, parece muy efímero, aunque vos decís que tarda muchísimo en que se vaya, ¿no? Javier, este libro está en venta en las librerías. Este libro está, desde Durazno para todo el interior, en la librería de Maca, justamente donde está nuestra amiga Rosario Colina y Macarena Facioli. Un saludo para las dos, que bueno, gracias a ellas esto se ha impulsado de una manera increíble. Y después aquí en Montevideo lo pueden encontrar en todas las tiendas Bookshop que están en los diferentes shopping. Exactamente, en los Bookshops, ahí lo pueden encontrar también. Y bueno, ojalá puedan verlo porque me parece que retrata la experiencia del viaje. O sea, el que quiera viajar a la Antártida, me parece que es el libro. El que quiera ver imágenes de la Antártida, quizás haya libros mucho mejores. Pero el que quiera viajar, me parece que este es el libro ideal para eso. Muy bien, Javier, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias por tu participación. Amigos, después de la pausa vamos a conversar ahora sí de Julio Ramón Ribeiro, de los diarios. Vamos a llamar a España. Amigos, después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, ahora le vamos a dar la bienvenida a la profesora, a la investigadora española Ana Gallego Cuiñas. Ella es investigadora en la Universidad de Granada, en la Facultad de Filosofía y Letras, y bueno, la queremos conversar con ella a propósito del escritor que estamos tratando esta semana en La Máquina de Pensar, que como ustedes saben es el peruano Julio Ramón Ribeiro. ¿Cómo estás, Ana? ¿Estás bien? Muy bien, gracias. Aquí pasando un poquito de frío ya, en un otoño avanzado en Granada, pero bien, gracias. Bueno, allá en Granada está cambiando y aquí también está cambiando el tiempo, pues parece que por primera vez está llegando la primavera, también con mucho retraso. Ana, vimos en internet un artículo tuyo, Diario de un escritor fracasado, Las tentaciones de Julio Ramón Ribeiro, y a mí me interesaba conversar contigo en torno precisamente a esta parte de la obra de Ribeiro, que son los diarios, ¿no? La tentación del fracaso, ¿no? Perfecto. Vos planteás algo así como que Julio Ramón Ribeiro sería un escritor fracasado y en ese fracaso se dedicó a los diarios y al dedicarse a los diarios de alguna forma triunfó. Soy muy injusto y muy conciso, pero ¿podemos conversar en torno a eso, a esa idea? Sí, claro, cuando yo hablo de escritor fracasado lo hago en el mismo sentido que expone Roberto Alt en un cuentito homónimo que se llama justamente así, escritor fracasado, y de hecho lo sitúo en la línea del mismo Alt y de otro uruguayo maravilloso que también considero un escritor fracasado, que es Juan Carlos Onetti. Claro, fracasado en el sentido también de Beckett, ¿no? De fracasar para fracasar mejor, y fracasado porque él consideraba que no había logrado hacer
la novela perfecta. O sea, él se empeñaba en tener éxito a través del género novelístico, no del género contístico, donde efectivamente era un rey, ¿no? Y sobre todo para mí en el género diarístico, ¿no? Que fue donde realmente consiguió el éxito en los años 90, con la publicación justamente de las tentaciones del fracaso, de la tentación del fracaso, pero hablaba de fracaso en ese sentido. Una cosa que me llamó mucho la atención es que, bueno, yo sabía que él había empezado a escribir diarios desde muy chico, ¿no? Y que incluso quemó algunos diarios, pero no sabía realmente de que él prácticamente se dedicó a ser escritor para que alguien alguna vez le editara sus diarios, o sea, para ganarse el derecho a que le editen los diarios. Sí, efectivamente, él empezó muy joven, era un lector voraz de diarios, bueno, los de Amiel, los de Lotto, Stendhal, Junger, Anais Nin, Virginia Woolf, de hecho hasta los reseñaba y tomaba notas. Esto aparece en una recopilación en los textitos de La Casa Sutil, donde también incluye incluso un ensayo sobre el género diarístico, ¿no? Que yo creo que es, hasta donde yo sé, el primer ensayo teórico sobre el género de un escritor latinoamericano. O sea, el dominio de los instrumentos y de la retórica del diario era absoluto en el caso de Ribeiro. Y justamente en su diario dice esto, ¿no? Dice que ser diarista es un modo de vida, que todo diarista debe merecerse publicar su diario haciendo de este una gran obra maestra, una obra de arte. Entonces él sabe efectivamente que necesita tener un capital simbólico previo para poder publicar su diario, ¿no? Y justo ese capital simbólico, esa fama, ese éxito, entre comillas, empezó a gestarse en los años 70 y eclosionó en los 90, como te he dicho antes, Pablo. De alguna forma, también llama la atención porque, digamos, ese género que vos mismo planteás, que quizás no es un género, ¿no? El tema de los diarios, la literatura íntima, las correspondencias, las cartas, que como que es muy difícil, tiene muy pocas convenciones, ¿no? Porque en realidad todos sabemos que pueden ser fragmentarios, pueden tener diferentes estilos y tratar diferentes historias. Sin embargo, en América Latina, y yo creo que en España, te voy a preguntar eso en España, la verdad no tengo tan claro, la literatura autobiográfica, que ahora ha devenido en autoficción, no es tan común, no fue tan frecuente. Acá en Uruguay, por ejemplo, que somos muy, creo yo, muy pudorosos, realmente hay muy pocos diarios y los escritores que llevan diarios, recién ahora en el siglo XXI, ganaron el derecho o se cambió la mentalidad para editarlos. Sí, la escritura autobiográfica justamente esa es una de mis líneas de investigación y he trabajado bastante diarios y epistolarios latinoamericanos. Ha tenido poca profusión en América Latina. En cuanto a los diarios, pues fíjate, en el caso de Uruguay justamente he editado para la editorial belga Peter Lang con un compañero argentino, Christian Strat, y una compañera francesa, Fatia Idham, un libro sobre diarios latinoamericanos del siglo XX, donde reunimos 22 diaristas latinoamericanos, ¿no? Incluido el Che. Uruguayos tenemos, por supuesto, a Lebrero, tenemos el diario de Idea, también Vilariño. En el Río de la Plata, de hecho, es donde más se ha cultivado el género diarístico. O sea, después en el Perú, en Chile, en México, pero en el Río de la Plata tenemos como 10, 11, 12 grandes diaristas. Por otro lado, en el caso de España... Perdón, en el caso de Idea Vilariño también es lo mismo. Se editó, llegó al libro recientemente, hace un par de años, digamos, creo que 2 años. Y en el caso del Lebrero, bueno, si bien había publicado El discurso vacío, recién se editó la novela luminosa cuando murió. O sea, ganó su derecho cuando murió a que al año siguiente se editara la novela luminosa con el diario de la beca. Quiero decir con esto como que, si bien... Hay un boom del género, ¿no? Exacto, sí, es así. Sí, efectivamente, o sea, todo esto tiene que ver con la mercadotecnia y obviamente tiene que ver con toda la espectacularización del yo a la que estamos asistiendo desde los años 90 a esta parte, ¿no? El yo está en el centro de nuestra escena diaria y por supuesto está en el centro de la literatura. También me parece que no es baladí que justamente desde principios del siglo XXI sea cuando más autoficción se está publicando, ¿no? O sea, la narración del yo, la egohistoria, la casi finalización de la intimidad, ¿no? Claro. Que deviene de alguna manera en extimidad o
algo parecido, precisamente por las redes sociales, por la sobreexposición narrativa, ¿no?, que tiene el sujeto en la actualidad. Hace que, y también por ese deseo, por el efecto Big Brother o algo así, ¿no? Por el efecto Gran Hermano, ¿no? De querer saber mucho más de la vida de los otros a través de su escritura íntima, ¿no? Y eso, pues por supuesto, ha sido pues una estrategia que han aprovechado las grandes editoriales para volver a sacar los diarios de Kafka, que se leen más incluso que El Proceso, que yo no lo veo mal, porque el diario de Kafka es otra gran obra de arte, efectivamente. Sí. Y también con los epistolarios, por supuesto. Yo creo que tiene que ver justamente con el momento histórico, con la contingencia que estamos viviendo ahora. Pero en el caso de Ribeiro, vos mencionás, porque digo yo, no lo he leído al diario, es algo que me debo. Ay, Pablo, tienes que leerlo, es una maravilla de diario, te engancha, es increíble. He leído, sí, por prosas apátridas, ¿no? Que está muy vinculado, digamos, son prosas breves y que están muy vinculados uno con otro, pero el diario no lo leí. Pero, sin embargo, vos planteás que hay tres momentos, el momento de la década del 50, de la década del 60 y del 70, porque solo se publicaron hasta el año 78. ¿Podés resumirlo de alguna forma? Sí, bueno, la parte que se ha publicado comprende desde el año 1950 hasta, creo recordar, 1978, ¿no? La parte de los 50, básicamente, pues, se dedica a narrar pues su lucha por poder vivir de la escritura, un poco la necesidad de tener las condiciones materiales para poder llegar a escribir. O sea, hay una gran tensión entre literatura y vida. En la segunda parte, bueno, también habla de algunos romances y de algunas historias de amor. En la segunda parte, que sería la de los 60, ahí es cuando habla de su trabajo en Francia, cuando ella habla en Francia, de Franpress, ¿no? De su vida matrimonial, porque ella se casa, tiene un hijo, y en los 70, pues, es el momento de la estabilidad, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Cuando ya consigues el puesto en la Embajada de Perú en Francia y después en la UNESCO. O sea, que esos serían como los tres grandes momentos. También el tercero es donde empieza a aparecer más el tema de la enfermedad, ¿no? Que además es muy curioso porque, bueno, la llama Cangrejo, el cáncer que tuvo, o sea, nunca la nombra directamente, pero está muy presente, ¿no? De una forma obliterada, ¿no? Como el silencio está ahí, en el diario, y siempre referido a la enfermedad en la tercera parte. Ayer estuvimos conversando con Jorge Coaguila y él me decía que precisamente el cáncer del año 73 que tuvo Julio Ramón Ribeiro, luego de que lo superó, para él fue, digamos, tuvo mucha conciencia de su muerte, de su finitud, como que era tiempo regalado, ¿no? Que era una sobrevida que estaba teniendo. Y a mí hay algo que me llama la atención y que, bueno, obviamente no lo logro captar totalmente, es cómo alguien tan tímido, tan, digamos, apocado, uno lo ve en YouTube, en las conversaciones, es alguien muy, que le cuesta hablar y que piensa cada palabra mientras va hablando, lo cual lo hace muy lento, y sin embargo alguien que rehuía de las entrevistas, bueno, y sufría, digamos, la notoriedad, sufría la fama, llega a decir que la fama es irreparable, citando a Pessoa, como él por un lado hacía esto, y por otro lado, en los años 40 y 50 ya estaba exponiendo toda su intimidad en los diarios, y vos decís que ya se nota que están escritos para ser publicados, con la idea de publicarse. Sí, efectivamente, yo creo que por su admiración al género, o sea, porque realmente él quería ser un gran diarista, ¿no? Y para eso necesita ser publicado. Además se nota en los 50 ya, en la segunda parte del primer tomo, de los años 50, ya se nota como él es como muy autoconsciente de su figura de autor, ¿no? En el propio diario, ¿no? De cómo, o sea, se puede ver cómo va desplegando ciertas estrategias en las que él, ¿no? También se representa a sí mismo, como tú has dicho, Pablo, como un escritor marginal. O sea, está muy preocupado por eso, ¿no? Por presentarse como un escritor que está completamente fuera de la espectacularización de la literatura, del establishment, ¿no? Un escritor que además como se emparenta mucho con sus personajes.
Claro. Que también son marginales, fracasados, silenciosos, y eso lo puedes ver precisamente por las operaciones que hace ficcionales, ¿no? O sea, también lo que decías antes, el género diarístico, al ser un género tan anárquico, por así decirlo, pues obviamente también tiene un gran componente ficcional, ¿no? Y de alguna forma él, digamos, se planta, porque hay que pensar que un escritor que podía haber intervenido en algún latinoamericano, podía haberlo integrado, digamos, en el momento donde se configuran, digamos, grandes personalidades como escritores, ¿no? García Márquez era un divo, ¿no? Vargas Llosa, Ribeiro, Julio Ramón Ribeiro aparece como si fuera el anti-Vargas Llosa, digamos, ¿no? El propio Cortázar, ¿no? Y él, todos estos son escritores que construyen una obra literaria en torno a convenciones literarias, ¿no? Se llama la novelística, en fin. Y él, por otro lado, parece rehuir eso y parece abocarse a los diarios, que precisamente, donde él dice, donde la invención apenas interviene, ¿no? Es como una estrategia. Es una trampa, ¿no? Sí, es una estrategia como a largo plazo. Por un lado, no quiero la fama, me pesa mucho la gloria, pero está apostando, digamos, no voy a decir como Borges, que Borges dijo que no iba a escribir nunca una novela, ¿no? Pero digamos, apostando por otro lado, ¿no? Cuando el género rey era la novela. Efectivamente, y apostando a largo plazo. O sea, la diferencia que él tenía con los grandes escritores del boom, excepto García Márquez, ¿no? García Márquez, que siempre también llevó como una relación con los medios de comunicación un tanto especial, ¿no? Tampoco le gustaba mucho sobreexponerse, pero era todo lo contrario a Vargas Llosa, a Cortázar, a Fuentes. O sea, yo lo veo como una poética de la ficción, de una figura de autor muy parecida a Onetti, en ese sentido, ¿no? O sea, con una relación como incluso arisca con los medios de comunicación, ¿no? Y con la exposición del escritor, ¿no? O sea, como muy introducido y muy parapetado por su obra, ¿no? Y como que lo que va a dialogar va a ser siempre su texto. En el caso de él, una cosa que también me llama la atención de Ribeiro es que siempre se muestra escéptico, precisamente como sabe que se va a morir y que nada va a quedar y que él probablemente no va a lograr su obra, en fin, que él no es un gran escritor, que sería un buen escritor pero no es grande. Sin embargo, en un fragmento que vos incluís en tu artículo, dice Ribeiro, el cuento ya no me dice nada, creo que debo concentrarme en la autobiografía, porque es un libro en el cual la invención apenas interviene, y entonces dice, creo que en estos últimos años o meses de vida que me quedan, creo que tal vez lograré inclinar la balanza hacia la permanencia o hacia el olvido. Es fantástico. O sea, el trabajo que hace con el lenguaje es que ahí se ha elegido un fragmento. Es muy elegante, ¿no? Siempre que escribe es muy elegante, ¿no? Es que es eso. Además tiene esta cosa del cuento, que ese trabajo con el lenguaje, con una escritura que esté como exenta de retórica, ¿sabes? Que no esté tan cargada de metáforas. O sea que en ese sentido pues sí la podríamos comparar, esa escritura como más retórica con la de García Márquez o el propio Vargas Llosa. Él era todo lo contrario, ¿no? Era como muy austero incluso en su prosa. Y eso fue lo que siempre me gustó de él, ¿no? Pero tiene algo que es que él lo menciona en las prosas profanas, creo. De Apatria dice, prosas profanas, dice que a él le lleva mucho la musicalidad de la frase y es evidente, dice que si cambia una frase, una tercera frase tiene que cambiar la primera. Es muy consciente de esa musicalidad y uno la lee, digamos, y más allá de lo que está diciendo el argumento, la elegancia y la musicalidad de las frases, esa cadencia es notable. Exacto, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, la elegancia en el ritmo, ¿no? El tono es sobresaliente, es un tono, o sea, además es que eres capaz de reconocerlo, ¿no? O sea, tiene una marca muy personal. Aunque él en un momento en unas entrevistas también le estaban preguntando si él tiene estilo. Él dice que el gran escritor es aquel que no le debe nada a nadie, estilo, ¿no? O no se le ve. Y él dice, no, yo no tengo estilo, tengo una tonada. Claro, pero ahí están las máscaras del escritor, ¿no? Claro. Y ahí tenéis cerca al gran embaucador y al mago por excelencia que es Borges, ¿no? Que también hacía las entrevistas, pues decía cualquier cosa y jugaba mucho con el interlocutor. Un poco Ribeiro hace eso, obviamente, ¿no? Juega y sí tiene marcas muy claras, ¿no? Sobre todo de la literatura norteamericana, de los franceses, que mencionaba antes a Miel.
Está muy presente en su obra eso, sí. Y de alguna forma, yo digo, para ir terminando esta conversación, me parece que él se queda por el lado, digamos, de atrás de la novela o del escritor convertido en gran escritor de novelas, y que vive para escribir. En este caso, él parece que de su vida está transformando, está haciendo una escritura, ¿no? En el cual lo importante no es el argumento, sino es la vida, el calendario. Claro, la propia vida, ¿no? Y esa tensión que la manifiesta mucho, la vuelca mucho en el diario, es lo que hace que él muchas veces diga, bueno, es que al final, ¿cuál es la materia de mi escritura? Porque finalmente no estoy viviendo. Claro, porque al estar escribiendo no vive, ¿no? Entonces, ¿qué experiencia estoy volcando? ¿La experiencia de la escritura mientras vivo? No, claro, es como una tensión que él hace como muy evidente, y que creo que eso es uno de los grandes aciertos del diario de Ribeiro, ¿no? O sea, que siempre está esa tensión en la escritura de literatura y vida, ¿no? Siempre, ¿no? Pero en el caso de la escritura autobiográfica muchísimo más, y en el caso de la escritura del diario, con la dedicación tan absoluta que le tenía Ribeiro, pues eso es algo fundamental, ¿no? Basal, esencial. Ana, pero él escribió durante tantos tiempos esos diarios, pero pregunto, ¿no? Después los habrá editado, los habrá de alguna forma, ¿no? Conformado para el libro, ¿no? Es decir, no... Hombre, claro, por supuesto que sí, ahí ha habido también mucha labor y el resto tiene muchísimos tomos sin publicar, que lo tiene la viuda, y no sabemos, ¿no? Si eso finalmente... pues esos manuscritos los va a vender o no los va a vender, alguna universidad o algún centro, es lo que no se sabe. Por supuesto que hay un trabajo de edición, claro que lo hay, ¿no? Siempre hay, de nuevo, ¿no? Un trabajo con el género que es muy similar al de la ficción. Pero lo que sí sabemos es que la escritura del diario era casi diaria, o sea, que tenía muchísimos volúmenes. Eso aparece además en la introducción de la edición de Seix Barral, ¿no? En el que ahí había como carpetas y carpetas y carpetas del diario. Sí, ayer Coahuila nos decía que se dice que se van a seguir publicando los diarios, digo que hay más diarios a partir del año 78 hasta el 94 que se fue, pero bueno, en fin, esperemos que tengan más difusión también. De todas formas, Ribeiro es un gran maestro del cuento, eso no hay que olvidarlo, ¿no? Un gran cuentista. Sí, o sea, ese es un grandísimo maestro del cuento, pero de los diaristas latinoamericanos, y mira que tenemos casos extraordinarios, yo creo que el mejor, me voy a aventurar, es Ribeiro. O sea, el gran diario es el de Ribeiro. Mira, bueno, Ana Gallego, espero que leerlo al diario y bueno, y conversar con vos a ver si realmente están así, ¿no? Porque realmente me dejaste con ganas de leer La tentación del fracaso, que es un título extraordinario también, es muy poético. Es un título fantástico. O sea, y bueno, de verdad más que yo recomiendo mucho, incluso a amigos que no son lectores tan asiduos, La tentación del fracaso, porque es un diario que además te acompaña muy bien en la lectura, ¿no? Por el lenguaje de Ribeiro, pero también por momentos por la intensidad, pero una intensidad muy dosificada, ¿no? Entonces, como que puedes tener una relación de, bueno, pues hoy leo más, hoy menos, y bueno, pero aunque he de confesar, te engancha muchísimo. Es que tiene una prosa, es una novela, es que en realidad un poco el diario es la novela que él no escribió, la gran novela de su vida. Él era muy consciente tal vez de eso. En otro fragmento de tu artículo decís, hay escritores, otra persona dice, hay escritores que construyen su destino y hay otros que son modelados por él, se resignan a ser modelados por él. Ribeiro pertenece a la segunda clase, yo creo que de alguna forma él sabía eso y estaba apostando a los diarios, ¿no? A ganar la literatura por ese lado, ¿no? Por la vida, ¿no? Y además, volvemos a decirlo, o sea, era muy consciente de que ese género apenas se había cultivado en América Latina. Claro. ¿No? De alguna manera como que él quería inaugurarlo, ¿no? Exacto. Y bueno, y lo consiguió. Como te digo, yo creo que es el mejor diarista latinoamericano. Bueno, Ana Gallego, gracias por estar aquí desde Granada, la Universidad de Granada. Me quedé pensando que estuviste trabajando con Fatia. Fatia también es una amiga de La Máquina de Pensar, ha pasado por acá por Montevideo, hemos conversado con ella. Y qué bien. Sí, claro, y con Mario Lebrero, hemos estado hablando de ella también. Exacto, claro. Ella trabaja en este libro, El diario de Mario, claro. Ana Gallego, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Muchísimas gracias a ti, Pablo, encantada. Un abrazo a todos. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. A partir de mañana seguimos aquí a partir de las 20 horas por Radio Uruguay. Que lo pasen muy, pero muy bien.